Acompáñenme por favor en este primer domingo entonces del mes de mayo al Evangelio de Juan, al capítulo 14, por favor. La semana pasada comenzamos una serie que lleva por título El Espíritu de Verdad. No me avisó, pastor. Bueno, ahora te lo digo. Tanto la primera parte como esta parte llevan por títulos Os conviene que yo me vaya. El domingo pasado fue Os conviene que yo me vaya parte 1. Hoy es Os conviene que yo me vaya parte 2. Lo digo para aquellos que toman allí tan puntualmente y para que puedan seguir un orden. Vamos a orar una vez más. Ya venimos orando, ¿no? Desde que abrimos los ojos, pero vamos a orar una vez más. Amado Señor, amado Padre, agradeciéndote una vez más la posibilidad que nos das de estar juntos y sabiendo, Señor, que es por tu buena voluntad y por el obrar de tu Santo Espíritu que podemos leer y meditar en las Escrituras y que se nos revele el Cristo resucitado y que nos lleve a toda verdad. Es que te pedimos una vez más que conforme a tu bondad, conforme a las misericordias que tienes para con tu pueblo, Señor, hoy nos vuelvas a abrir esos tesoros escondidos para que no solo podamos entender mejor tu palabra, sino para que podamos vivir como tú nos llamas a hacerlo. Necesitamos ayuda, necesitamos del ayudador, necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros. Gracias te damos y que podamos, Señor, en este tiempo prestar la debida atención, pero no para acumular conocimiento, sino por el contrario, para poder ser guardadores de tu palabra y para poder ponerla por obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada habíamos visto en Juan, ustedes no lo busquen, Juan capítulo 16, versículo 13, que la palabra de Dios dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en ese mismo capítulo 16, pero versículo 7, hemos profundizado en este versículo que dice, pero yo os digo la verdad. Fíjense, ¿no? Una vez más. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En distintas versiones este versículo es, pero les digo la verdad, es mejor que yo me vaya. Y hemos hablado sobre esto, ¿no? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros. Porque si no me voy, el Consejero no vendrá a ustedes. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. ¿Recuerdan algunas de las cuestiones que pudimos hablar? Ahora, ustedes estando allí en el capítulo 14, los invito al versículo 15, donde hay una referencia que es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15.
el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren qué hermoso. Lean esto. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Esto es lo que le está diciendo el Señor. ¿Quién habla aquí? El Señor. Todavía un poco, versículo 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermoso. Cada versículo, ¿no? Nos llena. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Recuerden, ¿no? Allí en el versículo 21 y recuerden el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí nuevamente en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Se dan cuenta, no? Lo hermoso de la palabra, ¿no? Pero este pasaje, este discurso, esto que comenzó allí en el capítulo 13, ¿no? Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Fíjense lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, ¿qué dice? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Versículo 29 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Qué hermosa es, ¿no? La palabra de Dios. Qué hermoso es descubrir una y otra vez de boca de Jesús aquellas promesas, aquellas certezas que Él nos da para que podamos vivir confiados en momentos difíciles de angustia, en todo momento. De hecho, hablábamos lo difícil que era para los discípulos estar atravesando este tiempo, donde ustedes, como ustedes saben y recordamos, esta es la etapa final de la vida terrenal de Jesús, ¿no? Allí estaba este discurso con los discípulos, la crucifixión y luego allí, ¿no? la resurrección. Pero deteniéndonos en el versículo 15 de este capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién está hablando? Jesús. Y allí hay tres palabras, ¿no? Amar, guardar, mandamiento. Amar, guardar, mandamiento. Fíjense el orden. Amar, guardar, mandamientos. No podemos, al escuchar la palabra amar, o por lo menos a mí me pasa,
palabra amar que ustedes saben, encontramos en todos los escritos de Juan de una manera más que abundante, ¿no? y perfecta. Pero a mí cuando leo amar allí, y si me ama y guardad mis mandamientos, me lleva a un pasaje. Me puede llevar a tantos, ¿no? Pero me lleva a este pasaje. Acompáñenme, por favor, en este mismo evangelio al versículo 21, al capítulo 21, al versículo 15. Allí encontramos que Juan capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ustedes pueden comprender, ¿no? Nosotros que sabemos cómo vino, cuáles fueron los sucesos, lo que había pasado con Pedro, lo que habían sucedido, lo que estaban sufriendo, lo que habían sufrido, y de repente el Señor que te mire, que diga tu nombre y diga, ¿me amas? No le dijo, ¿me seguís? No le dijo, ¿te estás portando bien? No le dijo, ¿me amás? Simón, ¿me amás? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué pasa si en estos momentos, como vimos la semana pasada, ¿no? de alguna manera entrara ese Jesús, pero lo viéramos con nuestros ojos, ¿no? Y se acercara a cada uno de nosotros, tomara un tiempo y te dijera, ¿me amás? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Me amás, Claudio? A veces nosotros no... Claro, el Señor lo sabe todo, sí, es verdad. Nosotros no. El Señor ve todo dentro de nuestros corazones. Nosotros no. Finalmente, allí ante la tercera pregunta, Pedro dijo lo que era conveniente, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. O sea, pero ponete a pensar que se acerca el Señor, que vos lo podés ver, que le estás mirando a los ojos y Él te está mirando a los ojos. Y te dice, ¿me amás? ¿Qué haríamos? ¿Agacharíamos la mirada? ¿Qué haríamos? ¿Lloraríamos? ¿Saldríamos avergonzados? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Y cuál sería la verdad que el Señor está viendo en nuestro corazón? Porque a lo mejor le amamos y reaccionamos de una manera que no parece, pero el Señor ve todo. Y a lo mejor reaccionamos de una manera muy correcta y muy convincente. Te amo. Sí. Y el Señor está viendo otra cosa. Sea como fuere, los invito a reflexionar en este tiempo, no solo hoy, sino a lo largo de lo que viene. Si el Señor te estuviera diciendo a los ojos, allí te mira, ¿me amás? Y vos le contestás y Él te vuelve a decir, ¿me amás? Y le volvés a contestar y Él te vuelve a decir, ¿me amás? Qué bueno es el Señor. Pero aquí estábamos viendo en el versículo en el versículo 15 de Juan 14, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar.
Y también dice guardar. Y yo les dejo un versículo, no lo busquen. Pero miren qué hermoso, porque cuando a veces dice guardar, uno lo toma como algo, qué complejo que es esto de tener que guardar los mandamientos, ¿no? Y allí claramente el Señor dice, si me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en Juan capítulo 8, versículo 51, no lo busquen, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y después allí mandamientos, y también voy allí cuando puedo buscar y ir mi cabeza hacia los salmos y hacia un salmo en particular que habla de preceptos, de estatutos, pero digo, más allá de todo, allí en Juan 13, 34, y siempre sosteniendo este amor, este guardar y este mandamiento dentro del Evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué pasa? A veces uno dice, ¿qué pasa que no puedo amar a otros? Que quizás si el Señor te mira a los ojos y te dice, ¿me amás? La respuesta no sea, sí, Señor, te amo. Y si no le amas al Señor, va a ser muy difícil que puedas amar a otros. ¿Por qué? Porque el Señor no te llama a amar con el amor y el amor caído del mundo. No te llama a amar con ese amor mezcla de egoísmo y de sentidos trastocados. El Señor te llama a amar con el amor que Él ha derramado en tu corazón, con el mismo amor que Él te ama. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, ¿no? Aquí cuando dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos? El Señor está diciendo, si ustedes me aman, con ese amor que viene de lo alto, con ese amor con que yo te amo, con ese amor que es concreto, con ese amor que no es palabras solamente, no son frases bonitas, no son emoticones, no son caritas, no, con ese amor real que viene de lo alto. Si me amás con ese amor inteligente, lo que vas a hacer es que vas a aceptar primeramente que mis mandatos. Los vas a aceptar ¿por qué? Porque entendés que son lo mejor. Y los vas a atesorar y los vas a guardar. Vas a guardar todo lo que yo te he mandado porque sabés que es lo que conviene para tu vida, porque sabés que yo que te amo te los doy. Y en base a eso, tanto internamente como tu conducta externa va a ser otra. ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar. Porque vos no podés vivir de esa manera en tus propias fuerzas. Nunca lo pretendí ni lo pretendo. Por eso les digo, si me amen, guarden mis mandamientos, pero les digo, allí pegadito, yo voy a enviar otro consolador. ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí o no? Entonces, claro, cuando nosotros vamos a pecado, decimos, pecado es una ofensa a Dios. Claro que el pecado es ofender a Dios. Pero yo quiero llevarlos a un lugar más allá. El pecado es no amar a Dios. Ah, no lo había pensado de esa manera. Sí, el pecar es no amar a Dios. No amar a ese Dios maravilloso. No amar al Cristo resucitado. El más grande pecado de todos es violar justamente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando nosotros sabemos esta verdad, no puede resultar algo difícil de entender que el Señor les diga, si me aman, guarden mis mandamientos. Muchas veces damos vuelta, buscamos todo tipo de planteos, todo tipo de excusas. Lo hablábamos en la reunión que tuvimos con varones el viernes, ¿no? Este viernes que pasó. Para tratar de alguna manera esconder ¿qué?
nuestra falta de amor hacia Dios. Que no le amamos. Claro, porque cuando nosotros vamos allí a Romanos y hasta podemos dar cátedra leyendo allí en el capítulo 1, 2 y 3 la culpabilidad del hombre y leemos aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Claro, sí, el mundo caído que le da la espalda, que no ama a Dios, que traiciona a Dios, la rebeldía. Ese pecado que tiene que ver con que el hombre fue creado para la gloria de Dios, fue creado para la alabanza de su gloria y sin embargo le da la espalda y se vuelve rebelde. A nosotros, el Señor nos dice y nos llama en su palabra, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense, ya no las grandes que vos decís, bueno, tengo que tomar una gran decisión, quiero honrar a Dios. El Señor te dice, vos me tenés en todo. Cuando tomás, cuando comés, en todo lo que haces. ¿Y cuándo ocurre que realmente le estamos dando la gloria a Dios? Cuando Él es lo primero, lo supremo. Cuando Él lo es todo. Cuando mi gozo está puesto en Él, cuando mi satisfacción está puesto en Él, cuando vivimos hacia Él con una actitud reverente, con la actitud de la adoración que solo Él se merece. Si me aman, guarden mis mandamientos. Versículo 15. Y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Una vez más, ¿no? Recuerden, la crucifixión de Jesús se acercaba y sus discípulos tenían miedo, sus discípulos estaban confundidos. Recuerdan que habíamos visto allí en el capítulo 16, versículo 6, que dice, ante por qué he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Recuerdan, ¿no? Que estaban con un dolor, con ese dolor propio de cuando vos sabés que vas a sentir la separación, vas a tener que vivir la separación de esa persona que amás. De hecho, este capítulo 14, en el que están ustedes allí, fíjense que comienza, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ellos estaban ante una situación límite. ¿Cuántos aquí han experimentado situaciones que dicen, esta situación que estoy viviendo, que viví o que atravesé fue una situación límite? Bueno, ellos estaban escuchando de boca de su maestro, de su Dios, de su Señor, que Él se iba y que no iba a estar más con ellos. Estarían sin fuerzas, estarían confundidos, se sentirían desamparados. Pensemos lo que pasa a un padre que tiene que viajar, una madre que tiene que viajar y los hijos, y a lo mejor es por una semana, por 2 semanas, por un mes. Y los hijos se sienten ya así como desamparados, se va a tener que viajar papá, va a tener que viajar mamá. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi papá a veces tenía que hacer algunos viajes. ¿Para qué? Desde que yo me enteraba que papá iba a viajar, ya estaba complicado, muy complicado. Y eso que, a ver si me entienden, en mi casa, estoy hablando de chico, estoy hablando de la primaria, estoy hablando hasta los 40 más o menos. No. Estoy hablándoles de la primaria. Y en casa, encima me tenían a mí como muy pegado a mamá y a mi hermana como muy pegado a papá. Ahora el tema era que mi papá se iba y yo era el que sufría, no mi hermana. Mi hermana lo vivía con total naturalidad y yo
que teóricamente no era que mamá se iba, mamá la tenía ahí, pero yo era terrible. Y me acuerdo una vez que le tocó viajar cuando fue mi cumpleaños. Cumplía, miren, 6 años. 6 años. Hace mucho. Y me acuerdo que mi papá había viajado a España. Me explicaron dónde quedaba España. Que el mapa. Lejísimos. Y no era como hoy que le veían la carita, nada. El día de mi cumpleaños, esto miren, no sé, no, creo que no lo conté nunca, pero el día de mi cumpleaños, papá había calculado para que me llegara una postal. Una postal. Y me pone, Claudito, les podría hasta decir, fue una carta de amor para mí. Pero Claudito es como si yo estuviera ahí. Bueno, mentira. Bueno, la cuestión es que cuando era el momento de festejar, estaban los abuelos, yo gracias a Dios tenía todos los abuelos, tenía primos, tenía un montón de gente. En el fondo de mi casa había un laurel, un árbol, era como un árbol, un laurel. Bueno, vamos a soplar las velitas. Me trepé al laurel. No soplo las velitas hasta que no venga papá. Difícil, ¿no? Estaba en España. Bueno, después van pasando los años y nuestros padres dicen, nos vamos a ir de vacaciones. Qué bueno, nos quedamos solos con mi hermana en la casa. Ya era diferente. Pero cuando era chico, recuerdo cada vez que pasaba esto. Entonces yo también veía cuando, y les digo, mi papá viajaba 1 semana, 2. De hecho, en un momento eran meses y mi papá dijo, no lo sacrifico al muchacho, nos fuimos todos. Porque era imposible. Ahora, esto que yo se los cuento y que hoy a la distancia lo veo como algo, si se quiere, tierno, era lo que significaba para mí, era la primera vez que yo no iba a tener por día contacto con mi padre. Y porque mi padre iba a trabajar. Bueno, uno lo que ha vivido le sirve para a veces dimensionar. Sí, ustedes me dirán, tenía 6 años, pastor. Yo creo que Pedro, que Juan se sintieron de meses cuando le dijo Jesús que se iba. Se sintieron que estaban gateando. Por más que eran pescadores, avesados, dijeron, ¿acá qué hacemos? No va a estar Jesús. No va a estar el Señor, no va a estar el que calma la tempestad, no va a estar no va a estar Él. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a dar las fuerzas para hacer frente a las distintas circunstancias? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Detrás de quién vamos a ir? Muchos habían dejado todo. ¿Quién va a estar a nuestro lado? Y el Señor, que conocía todo eso, los tranquiliza de esos temores y le promete que en respuesta al ruego suyo el Padre dará a los discípulos otro ayudador. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el siguiente versículo, este ayudador se le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, lo primero que les invito a que prestemos atención de este versículo 16 y de estas palabras del Señor, es que el Señor dice, y os dará otro consolador. ¿Lo ven allí?
El Señor Jesús promete otro consolador, otro ayudador, otro paracleto. Vamos a profundizar un poco más ahora, más adelante. Para que Jesús haya dicho que el Espíritu Santo sería otro ayudador, es necesario que haya habido un ayudador antes. Bueno, nosotros sabemos quién es ese ayudador. Allí cuando la palabra dice otro, en el griego hay dos palabras que se utilizan como otro. Una palabra que es utilizado para hablar de otro, pero de algo diferente, ¿no? Otro de una clase distinta. Y la palabra que aquí se utiliza, significa literalmente otro de la misma clase. El mismo tipo de qué. Jesús estaba prometiendo enviar a sus discípulos un consolador exactamente igual a sí mismo. El Señor nos está diciendo, ellos habrán entendido, no sé cómo habrán entendido, qué es lo que habrán entendido. Si a nosotros, con años de creyente, a veces nos cuesta entender esta realidad. Y decimos, si el Señor estuviera, y el Señor dice, conviene que yo me vaya. Escuchá las palabras. Ahora, yo ya envié el otro consolador. Yo ya envié el otro paracleto. Entonces, ¿quién iba a venir? Bueno, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, un paracleto compasivo, amoroso, totalmente suficiente, justo, como Jesús. El otro ayudador, no un ayudador diferente. Le estoy diciendo, va a venir otro consolador, otro ayudador, no uno diferente. Esta palabra otro indica uno como yo. Uno que va a ocupar mi lugar, uno que va a hacer mi trabajo. El Señor los iba a dejar de forma física, visible, pero no iba a ser un abandono. No los iba a dejar librado a los acontecimientos, como ellos dijeron, me dejaron librado a la vida, me dejaron librado a mi suerte. No, el Señor les dice, el Espíritu Santo va a venir a suplir esa ausencia y con ventajas. Les conviene que yo me vaya. Jesús estaba limitado a un lugar a la vez, pero ese límite no se iba a aplicar al otro consolador. Jesús normalmente estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo moraría dentro de ellos. El Señor estuvo con los discípulos un tiempo limitado, 3 años, pero el Consolador estaría con ellos para siempre. Qué bueno es nuestro Dios. En el Evangelio de Juan se usa la palabra paracletos para referirse al Espíritu Santo. Piensen en esa situación de pérdida y como hablábamos y como decíamos la semana pasada, ¿quién sino Dios para llenar ese vacío? ¿Quién sino Dios, Espíritu Santo, podría llenar el vacío de Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque anhelamos y anhelo que podamos todos ir conociendo más y entender más acerca de que el Espíritu Santo no es algo, es una persona. El Espíritu Santo es Dios. El Padre también. El Hijo también. Jesús, el Verbo, sí, también. Porque Dios existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, la doctrina de la Trinidad. ¿Ven? Pero a medida que vayamos transitando estos domingos, creo que vamos a ir comprendiéndolo mejor y a darnos cuenta de que
somos más que dichosos. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Porque el Espíritu Santo no es esa fuerza impersonal. No. Es una persona. Si el Señor está diciendo, y ellos no dudaban que el Señor fuera una persona, y le está diciendo, viene otro igual que yo, viene otra persona. A uno la veían, a otra no. Y veremos cuál es la obra de esta persona, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Pero hoy vamos a ir allí a Consolador, a Paracletos, en el idioma griego. Y es interesante porque tiene un significado que es literal y que es uno llamado al lado del otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente, escuchen esto, en procedimientos legales y criminales. Se acostumbraba en los antiguos tribunales que la parte litigante se presentaran en la corte acompañado de uno o más amigos de influencia denominados paracletos en el idioma griego y advocatus en el latín, que estos proporcionaban a sus amigos sin esperar pago o recompensa alguna y por simple razones de amistad o de afecto. ¿Qué le daban? Los beneficios de su presencia o la ayuda que representaban. Por ejemplo, la persona estaba ahí, ¿qué le daban? Los consejos. Le aconsejaban lo que tenían que hacer, cómo se tenían que manejar. Hasta actuaban de portavoces y hasta a veces los representaban. Eso era lo que era en la antigüedad paracleto. ¿Cuánto tiempo estaban? Permanecían junto a las partes y asumían su defensa y protección en las pruebas, dificultades y peligros de la situación. Para resumir en pocas palabras, hacían de la causa del amigo su propia causa. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré? Tal era la relación que había existido entre el Señor y sus discípulos, que el Señor sabía, ya había asegurado el futuro de ellos. Ya había asegurado ante el impacto de su ausencia que iban a estar mejor. ¿Por qué? Porque ese otro consolador iba a ser un consolador invisible de los discípulos, de la misma manera que él había sido un consolador visible. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros, en todos los creyentes, en el que es creyente. Si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Y nos ayuda en todo, nos ayuda a vivir como Dios quiere, a edificar la iglesia, a edificarnos. Entonces esta palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús y sin embargo le coloca en el mismo plano. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús envía al Espíritu y sin embargo viene espiritualmente a los discípulos mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de esta manera, de alguna manera, el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia. El Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo, cuando todos llegan a la misma, a que la palabra que mejor encierra es ayudador, ¿no?
consolador. Claro, en este capítulo 14, consoladores, todo habla de consuelo, del consuelo que el Señor les está trayendo, diciéndole que iba a llegar el otro consolador, pero ayudador. Ayudador. Cuando uno busca en el diccionario ayudador, dice que ayuda. Y también habla de un pastor que ayuda en la tarea de las ovejas, pero que está por debajo del pastor, de lo que sería el mayoral, allí habla. Entonces el Espíritu Santo es ayudador, ¿por qué? Porque consuela, trae consuelo, pero es también el que nos lleva a conocer y nos guía a la verdad. Pero cuando venga, dice 16:3, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, os lo hará saber. Hace recordar a los discípulos las enseñanzas de Cristo. Esto es lo que hace. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, versículo 26 de Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se va Jesús, le hablábamos, ¿no? Se va Jesús. ¿Y dónde quedaron todas las enseñanzas? Yo me acuerdo, pero no me acuerdo tanto. ¿Vos qué te acordás? ¿Vos qué te acordás? El Señor ya sabía qué iba a pasar. El Señor sabía cómo iba a seguir esa maravilla que hoy nosotros tenemos, porque tenemos el canon completo, la Biblia. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con no os dejaré huérfanos? Mi partida no es así como la de un padre que se va y quedan huérfanos. No, no, no. Yo mismo vuelvo a vosotros en el Espíritu. El Espíritu revela al Cristo. El Espíritu lo glorifica. El Espíritu aplica sus méritos en los corazones de los creyentes. Hace eficaz sus enseñanzas en la vida. Es el Espíritu Santo. En consecuencia, cuando el Espíritu es derramado, Cristo verdaderamente vuelve. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas veces le hemos preguntado, te preguntaste, ¿dónde está Cristo? Y haces, a los niños le preguntas, ¿dónde lo tenés a Cristo? Claro, en el corazón, ¿no? Algunos te dicen, no, está allá. Los nenitos dicen, ¿por qué? Porque entendieron que no está solo. Porque entendieron que Cristo. Y el Señor dice, les conviene que yo me vaya. Porque les enviaré al otro Consolador. Consolador, consejero, abogado. Tres palabras que son traducción de esta palabra griega parakletos. Y para ir finalizando hoy, Él envió al otro Consolador. No significa que el Señor haya dicho, bueno, ya está. No, mire. Acompáñenme en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. No es que el Señor dijo, muy bien, y a partir de ahora
yo ya doy un paso al costado y no hago nada. No, no. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor sigue siendo ese abogado, ese intercesor frente al Padre. Así como Cristo es el Paracleto en el cielo, el Espíritu Santo lo es en la tierra. Cristo, que ascendió al cielo, no solamente envía el Espíritu Santo, sino que también se manifiesta a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué además no era conveniente? Porque el Consolador, el Espíritu de verdad, el Paracleto, no solo enseña aquello que pertenece a Cristo, aquello que enseñó Cristo, sino que Cristo hubo una crucifixión y hubo una resurrección y la ascensión. ¿Qué quiero decir? La doctrina cristiana no estaba completa y por lo tanto no podía ser transmitida en toda su plenitud a los discípulos. ¿Me están entendiendo, no? El Señor llegó, explicó, el Señor enseñó, el Señor les dijo, pero el Señor fue a la cruz, pero el Señor resucitó, pero el Señor subió, ascendió. Por eso en Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor les dijo, yo los hago avanzar, yo les doy conocimiento, yo les muestro, yo soy su ejemplo. Ustedes van a conocer mi doctrina, pero el Espíritu Santo les va a ayudar a recorrer todo el camino. ¿Por qué? Porque la ascensión tenía por el objeto impartir una mayor proporción de la verdad. Una mayor proporción de poder. El Espíritu Santo nos muestra al Cristo resucitado. Por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo sabemos qué aconteció en esos días, sabemos cómo fue su ascensión, sabemos dónde está Cristo, sabemos. Una mayor revelación de la obra de Cristo. Tener al Espíritu Santo es tener a Dios mismo en nosotros. El Espíritu Santo te va a enseñar, me va a enseñar la palabra de Dios. Nos va a conducir a la verdad. Ahora yo quiero que terminemos también reflexionando. ¿Vos te das cuenta que el Espíritu de verdad mora en vos? ¿Le pedís ayuda? Es ese amigo que toma como propia la causa tuya. Pero los paracletos humanos eran amigos con influencias, amigos con conocimientos. Estamos hablando de Dios. Cada consejo que te da es perfecto.
te guía de una manera perfecta, te conduce a la verdad, verdad. No esas verdades que andan dando vuelta por ahí, que cada uno dice, esta es mi verdad. No, no, a la verdad de Dios, es el Espíritu de verdad. Estás aprovechando, estamos aprovechando. Realmente nos hemos dado cuenta que la obra del Señor es tan perfecta que antes de ir allí a pasar por la cruz y resucitar y ascender, le dijo, les conviene, es mucho mejor que yo me vaya, porque les voy a enviar otro que es como yo, pero que les va a poder dar muchas más cosas, más cosas. ¿Por qué? Porque hablará de lo mío y lo hará saber. Porque le mostrará cosas que yo ahora estoy limitado. ¿Qué necesitas que el ayudador no te pueda dar? ¿Qué cosa estás necesitando que Dios no te pueda dar? ¿Paz? ¿Paz? Pedísela. Le estás pidiendo paz al Dios de paz. ¿Qué te está faltando? Y a lo mejor lleguemos a la conclusión que tendremos que ir entristecidos y decirle, Señor, lo que me falta es amarte. Ahí está mi problema. Mi problema no son los que me rodean. Mi problema es que yo no sé lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque no te amo a vos, porque no guardo tus mandamientos, porque no escucho la voz del Consolador, consolándome, guiándome, aconsejándome. Porque en realidad puedo decirlo, puedo gritar amén, pero no sé si realmente, Señor, en mi corazón vos ves que seas mi todo. Enséñame a amar. Pero primeramente enséñame a amarte a vos, Señor, con ese amor que has derramado. Ayúdame a poder mirar al Cristo resucitado en su plenitud. Ayúdame a darme cuenta de la gracia que has derramado sobre mi vida. Ayúdame a ver los tesoros escondidos en tu palabra, a deleitarme en tu palabra como en tesoros. Ayúdame, te necesito, tengo miedo. Ayúdame, no sé qué hacer, necesito consejo. Necesito abogado. No me he dado cuenta todavía la gloria que implica que Cristo haya ido a la cruz, haya muerto por mis pecados y me haya salvado para vida eterna. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a ver todas las cosas lindas que me das a diario. Simón, Pedro, ¿me amas? Poné tu nombre. Responde esa pregunta y tené presente que el Señor lo dijo. Conviene que yo me vaya. Les enviaré el otro Consolador. Y ese otro Consolador mora en cada uno de ustedes. Mora en mí.
Amén. Oramos.